El vídeo de hoy va a ser un tanto diferente, y es que muchos de hace unas cuantas semanas me habéis pedido que tome el test político más famoso que hay ahora en internet. Mucha gente lo está haciendo, al final del test te sale como una especie de bandera de cuál es tu orientación política, y ya que este es un canal más o menos serio, entre comillas, pues he dicho, venga, ¿por qué no? Os voy a hacer caso, lo voy a tomar, y además lo voy a hacer público, es la primera vez que lo veo, no he visto las preguntas antes. Antes de empezar, quiero decir que si pongo algo que ofende a alguien, que sepa que es simplemente mi opinión. Con este vídeo no pretendo hacer que nadie cambie de opinión. Si digo mi opinión sobre alguna cosa en concreto, lo haré lo más escuetamente posible. No quiero ver a nadie cogiendo un trozo de este vídeo y publicándolo para sacarlo de contexto, que ya me los veo. No digo que lo que yo esté haciendo sea 100% lo correcto. No sé si opinaré al 100% en todo lo que responda, o si conoceré a fondo todo lo que voy a opinar. Simplemente es algo que me ha pedido la gente que haga, y he dicho, venga, ¿por qué no? Voy a atreverme a hacerlo y además a hacerlo público. Probablemente esto genere mucho salseíto por ahí, pero en fin, no puedo repetir más veces que esto es simplemente mi opinión. Igual que cualquier otra persona puede tener su opinión, yo también tengo la mía. Y ahora sí, sin más, voy a empezar. Es necesario evitar los monopolios privados. Hombre, la verdad es que en la actualidad existen varios monopolios privados, como es el caso de Google, y hay zonas por las que tienes que pasar sí o sí. Por ejemplo, si eres desarrollador de aplicaciones, no te queda otra que pasar sí o sí por el Google Play Store. No hay otro método de distribución que funcione lo más mínimamente bien al lado de Google Play Store. Solo por poner un ejemplo. Pero al mismo tiempo tienen que haber un cierto comercio libre. Así que supongo que parcialmente de acuerdo. Un buen ciudadano es patriota. No estoy en absoluto de acuerdo. Un buen ciudadano puede ser perfectamente buen ciudadano y no ser patriota en absoluto. Para mí el patriotismo es un sentimiento totalmente innecesario. Buscar su beneficio personal es saludable para la economía. Creo que la pregunta es un poco rara, pero si se refiere a que alguien trabaje duro que es bueno para la economía, pues sí, totalmente de acuerdo. Los humanos no deberíamos comer ni explotar a los animales. Hombre, desde el punto de vista ético, desde luego. Desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que muchas economías y países se sustentan única y exclusivamente de la ganadería o de incluso mataderos y otros productos lácteos o derivados de animales, pues no sé qué responder. Supongo que parcialmente de acuerdo. Es necesario quitar las regulaciones de la legislación laboral para motivar a las empresas a contratar. Sí que es verdad que hay algunas condiciones legales que son bastante jodidas en cuanto a las empresas, y que un trabajador puede básicamente entrar, darse de baja y no poder despedirlo hasta medio año después. Pero también es verdad que hay empresas muy abusivas, así que supongo que parcialmente de acuerdo. Es importante fomentar una agricultura que mantenga una biodiversidad de alimentos, incluso si la producción es inferior. No estoy de acuerdo, cada uno debería hacer lo que más puede producir y producir en más. Las diferencias hormonales pueden explicar algunas diferencias en características individuales entre las mujeres y los hombres. Hormonales y no solo hormonales. Biológicas, instintivas y de todo. Deberíamos siempre distanciarnos de los manifestantes que usan la violencia. Desde luego, por favor, sin ningún tipo de duda. Préstamos contratados en el ámbito público, Estado, regiones, colectividades, no deben ser necesariamente devueltos. Hombre, pues no, las deudas hay que pagarlas, ¿sabes? Es lo que hay. Y si no te gusta, no haber pedido el préstamo y haber buscado otra vía. El sacrificio de algunas libertades civiles es necesario para estar protegido de actos terroristas. Y no solo terroristas, sino de actos delictivos de los propios ciudadanos que no tienen por qué ser terroristas. Para mí hay una cosa muy simple, es que todo este rollo de uy, nos observan y no sé qué, no sé cuántos, es un rollo muy Illuminati conspiranoico. A nadie le interesa cómo tú tienes un chat guarro con tu novia, o cómo opinas, yo que sé, cualquier cosa que no quieres que nadie sepa. A nadie le interesa eso. Lo único que le interesa a la policía o al gobierno es saber que no eres un peligro para los demás o para ti mismo. Y eso estoy totalmente de acuerdo. La lucha armada en un país a veces es necesaria. No estoy en nada de acuerdo. Hay muchos países que han conseguido su libertad por medios no violentos. Y sin ir más lejos, la transición de España de la dictadura y incluso un intento de golpe de estado se hizo de forma pacífica y no con una revuelta ni una guerra civil. La guerra solo crea más guerra. Los salarios de las empresas privadas es una forma de robo de los trabajadores. Los salarios de las empresas privadas. No entiendo muy bien esta pregunta. Una forma de robo. No entiendo al 100% esta pregunta, así que neutral. La energía y las estructuras de transporte deben ser públicos. Hombre, depende. Si con los impuestos se pagan, sí. Lo que no me parece bien es que se paguen con impuestos y además los tengas que pagar. Una cosa u otra, pero claro, aquí no hay ninguna opción para eso. Supongo que ligeramente en desacuerdo. Todas las ciencias, incluso química y biología, no son absolutas y están condicionadas por nuestra sociedad. Perdón. La ciencia es, como indica su palabra, una ciencia. Y la ciencia es precisamente exacta, cuando ha sido comprobada por el método científico. Así que déjate de tonterías, por favor. La sociedad no tiene nada que opinar de la ciencia. Cambiar radicalmente el sistema es contraproducente. Nosotros deberíamos de transformarlo progresivamente. Hombre, si es un cambio radical para mejor, no tiene por qué. Pero sí que es verdad que la sociedad avanza muy lentamente. Así que supongo que parcialmente de acuerdo. Si dos países tienen economías similares, los sistemas... ¿Las sistemas qué? Sociales y las normas ambientales, entonces
el mercado libre entre ellos no tiene impacto negativo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, estoy muy de acuerdo del mercado libre entre países. Es aceptable que algunos sectores de la industria sean privadas. Obviamente. Es necesario enseñar la historia con el fin de crear un sentido de pertenencia a la nación. Es necesario enseñar la historia porque al final la historia se repite muchas veces. Pero sentido de pertenencia a la nación, absolutamente en desacuerdo. No es aceptable que las acciones humanas conduzcan a la extinción de las especies. Totalmente de acuerdo. Ya me gustaría ver todos todavía vivos. Es importante que la salud siga siendo un asunto público. Tengo opiniones divididas en este aspecto. Pero para algunas cosas en concreto, en general estoy de acuerdo que cualquiera pueda acceder a la salud y a curarse, desde luego. Así que voy a poner absolutamente de acuerdo. De lo que no estoy a favor es de las subvenciones estas estúpidas para cosas que no son de salud. Me explico, ¿no? La abstinencia debe ser preferida a la anticoncepción para preservar la verdadera naturaleza del acto sexual. ¿Tú eres tonto? Follar es sano y está perfectamente... perfecto. No hay ningún problema en mantener relaciones sexuales, así que absolutamente no. Los extranjeros que viven en mi país deben tener permitido actuar políticamente, al igual que aquellos que tienen la nacionalidad. Pues no. Las cosas de un país deberían decidir a la gente que lleva toda su vida en ese país. Por lo menos a nivel votar y nivel político, sí. Es que lo encuentro una estupidez que vote la gente que viene de fuera o que no es de ahí. El mercado del trabajo esclaviza a los trabajadores. ¿Tú quieres saber lo que es el esclavismo? Lo que había en el siglo XVI. Eso sí que es esclavismo. No lo que hay ahora. Por favor. Desacuerdo. Los bancos deben permanecer privados. Esto es un tema... El problema es que si lo controla todo el Estado, al final se termina corrompiendo, como ha ocurrido muchas veces. El problema de ser privados es que muchas veces... pueden abusar de ello. En cualquier sentido, todo se corrompe por una vía o por otra. Igualmente estoy más a favor de la cosa privada que de la cosa pública, ya que se ha demostrado en muchos gobiernos como qué es lo que ocurre cuando el gobierno toma parte de algo que es privado, así que supongo que prefiero que sigan privados. La fisión nuclear, cuando está bien mantenida, es una buena fuente de energía, totalmente de acuerdo. Los organismos modificados genéticamente deben estar prohibidos fuera de la investigación y los... ¡No! En desacuerdo absoluto y completo. Los organismos modificados genéticamente son la polla, ¿vale? No tienen otra palabra para describirlo. Evitan plagas de insectos, promueven la producción, incluso te vienen las uvas sin pepitas. Por favor, ¿quién no querría eso? No, pero en serio, la gente que está en contra de los organismos modificados genéticamente me recuerda un poco a los que estaban en contra de cualquier tipo de progreso científico. Son lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad y es una de las vías para terminar con el hambre mundial, así que absolutamente en desacuerdo que deberían estar prohibidos. El mundo está controlado por un pequeño grupo de personas. En desacuerdo, es por un grupo muy grande de personas. Bastante grande, de hecho. Hoy en día los empleados son libres de elegir cuando firma un contrato con su futuro empleador. Hombre, pues claro, tú no quieres trabajar en un sitio y no trabajas y punto. Supongo que eso es lo que refiere la pregunta, ¿no? La violencia hacia los individuos nunca es productiva. Totalmente de acuerdo. Es el mérito que explica las diferencias de riqueza entre dos individuales. Totalmente de acuerdo. Bueno, exceptuando cuando tiene una herencia, pero sí, es el mérito. El multiculturalismo es una amenaza para nuestra sociedad. Hombre, en parte. Dependiendo de qué culturas, claro. Pero si juntas a una cultura radical con otra que es bastante abierta o moderada, pues sí, es un peligro. Las revoluciones siempre terminan mal, totalmente. Un buen político es un político pragmático sin ideología. Para nada. Las tradiciones deben ser cuestionadas, totalmente, por favor. Las tradiciones, al final la gente hace tonterías sin saber por qué las hace. No sé si sabéis el experimento de los monos y el plátano, pero os lo voy a explicar rápidamente. Meten a 5 monos en una jaula y ponen un plátano encima de una escalera. Cuando un mono sube por el plátano, los demás son rociados con agua fría que se congelan hasta los testículos. Entonces, cuando el mono la siguiente vez va a subir por el plátano, le coge entre los otros 4 y le revientan a hostias. Entonces quitan al mono que subía por el plátano, ponen un mono nuevo y cuando el mono va a subir a por el plátano le pega una paliza antes de que siquiera sean mojados o él coja el plátano. Van reemplazando uno a uno a los monos que pegaban la paliza y al final todos los monos terminan metiendo palizas al nuevo que intenta subir y ninguno de ellos ha cogido ni un plátano ni ha sido rociado con agua. Así que... memoria cultural, y no se sabe por qué está ocurriendo eso, así que desde luego las tradiciones deben ser cuestionadas. La asistencia social disuade a la gente de trabajar. Hombre, sí, en muchas ocasiones. La policía debe estar armada. Hombre, claro, ¿y qué van a ir? ¿Con regalices dando chucherías a la gente? Por favor. Los homosexuales no deben ser tratados igualmente a los heterosexuales con respecto al matrimonio, a la filiación, a la adopción o a la procreación. Vaya estupidez. Estoy totalmente de acuerdo con la homosexualidad y no tiene ningún problema y nadie le debe afectar una puta mierda, le debe importar una puta mierda que alguien sea homosexual, ¿vale? Son normales. Uf. Un lenguaje está definido por sus usuarios, no por los académicos. No, porque muchos de sus usuarios directamente no tienen cultura o no saben cómo se habla. Y el hecho de que introduzcan en la RAE palabras como asín, ¡ay! Me parece horrible. Igualmente hay otras cosas que usan la gente a día de hoy
que no están incluidas en el diccionario, por ejemplo, pero son aceptadas como neologismos igualmente, así que estoy en desacuerdo. La escuela debe enseñar, madre mía, principalmente nuestros valores, tradiciones y conocimientos fundamentales. Absolutamente no hay que enseñarlo de todo para que todo el mundo sepa de todo. Las patentes no deberían existir, totalmente en desacuerdo. Tú vas a hacer una patente de una cosa y dices, ay no, dominio público, los cojones. El orden y la autoridad deben ser respetados en todas las circunstancias, totalmente de acuerdo, sino que estamos en una especie de anarquía. ¿Es legítimo para un país intervenir militarmente en otros países para defender a sus intereses económicos? Depende del caso. Si son casos de, por ejemplo, desarmar grupos terroristas o cosas así, pues sí, pero es que los intereses económicos es muy global. Esta pregunta está rara planteada, la verdad. ¿Hackear es legítimo en conflictos políticos? A ver, una cosa es que lo justifiques con algún tipo de fin, pero hackear en sí es un delito y un delito nunca va a ser legítimo. El aborto debe limitarse a casos específicos, absolutamente en desacuerdo. Tengo un vídeo entero hablando al respecto del aborto. Y básicamente no importa el contexto que sea, no te pueden obligar a tener un hijo si no quieres tenerlo. Y los que me vengan con, ay, pero los métodos anticonceptivos, no, hay muchas veces que fallan, y si un día falla y vas a tener toda tu vida condenada a tener hijos por culpa de ese momento, me parece absolutamente ridículo. Y para quien diga, ay, pues no haber follado, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, uno de los sentidos de la vida básicos para los que venimos a la vida es precisamente mantener relaciones sexuales y es lo que te hace estar sano y feliz contigo mismo y tener una buena autoestima y hacer ejercicio y liberar toxinas. ¿De verdad? Entonces no lo hagas. Ay, de verdad. En fin, tengo un vídeo entero al respecto de eso. Preservar los ecosistemas no urbanos es más importante que crear trabajo. Hombre, depende. Supongo que ligeramente en desacuerdo. Los extranjeros enriquecen nuestra cultura. Pueden ser una buena fuente de turismo, pero enriquecer nuestra cultura, yo no veo dónde enriquece nuestra cultura a los extranjeros. La recolección y almacenamiento de datos personales debería ser estrictamente limitada y el control cruzado de las bases de datos debería estar prohibido. No. A mejor análisis hay de la población, mejores decisiones se toman después. No tengo ningún problema si otros lenguajes oficiales son añadidos o reemplazan el lenguaje oficial que ya existe en mi país. Hombre, pues sí que tengo un problema. No me gustaría que cambiaran de repente el español. O que, yo que sé, en Galicia quitaran el gallego. O que en Cataluña quitaran el catalán. O que en el País Vasco quitaran el vasco. ¿Qué cojones? Los ciudadanos deben tomar prioridad sobre los extranjeros. ¿En qué? ¿En qué en concreto? ¿Y en qué caso concreto? Si es un caso de urgencia, no. Pero es que no sé a qué se refiere exactamente. Pero bueno, supongo que estoy de acuerdo. El activismo en las organizaciones políticas existentes no es relevante para cambiar la sociedad. Pues sí, la verdad, porque lo único que están haciendo es el tonto constantemente. Y además, lo que se dedican sobre todo a hacer es atacar al otro, pero no definir nada nuevo ni decir cómo solucionar los problemas. Simplemente critican y critican y critican al contrario. Así que ya mirás qué clase de solución es esa. Es necesario invertir generosamente en la investigación para aumentar la productividad. Desde luego que sí. Es necesario implementar asambleas para racionar nuestras producciones a los consumidores según sus necesidades. No tengo opinión al respecto. Estoy igualmente preocupado por los habitantes de mi país y los de otros países. Estoy en desacuerdo, pero más que nada porque no estoy preocupado por los habitantes de ningún sitio. Las diferencias de trato y de calidad de vida en nuestra sociedad muestran que el racismo es todavía muy omnipresente. No estoy de acuerdo en absoluto. De hecho, los racistas forman parte de una muy pequeña porción de la sociedad. Y las veces que he visto a alguien acusar a alguien de racista, no es en sí el racismo, sino que una persona está haciendo algo con lo que no está de acuerdo. Sin ir más lejos, no estoy para nada de acuerdo con la ley Sharia y por eso no me considero racista. Y creo que cualquier persona con dos deditos de frente estaría en desacuerdo con la ley Sharia y todas sus vertientes. Y si no sabéis lo que es, os recomiendo mirarlo. Así que estoy en desacuerdo. Es aceptable que hay ricos y pobres. Hombre, igual no en el país ideal o en el mundo perfecto ideal, pero sí, desde luego, hay que aceptarlo. La economía de mercado es óptima cuando no está regulada. En mi opinión, regular o intentar regular la economía al final termina en un fracaso. Las penas fuertes son eficientes porque son disuasivas. No tengo mucha opinión al respecto, pero supongo que sí. El egoísmo es el impulso primordial en la especie humana, sin importar el contexto. No, porque hay mucha gente que dedica su vida a ayudar a otros, pero supongo que la mayoría de gente sí que es egoísta. Incluso la gente que se dedica a ayudar a otros lo hace por un sentido egoísta de quererse sentir bien. Así que supongo que parcialmente de acuerdo. Las normas ambientales deben ser influenciadas por el consumo masivo y no por una autoridad. Supongo que parcialmente de acuerdo. El matrimonio debe ser abolido. Hombre, sí que es verdad que trae muchos problemas el matrimonio y yo no le veo el sentido. Así que supongo que sí, ¿por qué no? La gente necesita defender sus ideales, incluso si esto lleva a traicionar a su país. A su país, aquí están hablando de cosas muy what the fuck. Supongo que sí, no sé a qué se refiere exactamente con traicionar a su país, pero supongo que sí. Los asaltos sexuales son causados en parte por el impulso natural de los hombres. ¿Are you fucking kidding me? Me siento muy triggered ahora mismo, la verdad. ¿Qué impulso natural ni qué
putos cojones. La gente que hace asaltos sexuales no es por el impulso natural de los hombres. ¿Qué clase de generalización de mierda es esta? Los enfermos que hacen asaltos sexuales no forman parte del impulso natural de los hombres. Son enfermos mentales y unos asquerosos de mierda. No el impulso natural de los hombres. ¡Uy, qué asco! Biológicamente los seres humanos son diseñados para la heterosexualidad. Si respondo a esta pregunta que estoy de acuerdo, me va a considerar que estoy en contra de la homosexualidad, porque no estoy en contra de la homosexualidad. Pero sí que es verdad que biológicamente es evidente que estamos diseñados para la heterosexualidad. Si no, no nos podríamos reproducir. Sí que supongo que sí, pero científicamente que sí, no homofóbicamente que sí, en fin. El sabotaje es legítimo en ciertas condiciones. Joder. Esta pregunta es muy amplia. Supongo que en desacuerdo. Las prisiones no deberían existir. Supongo que debería haber un método más eficiente para reinsertar a la gente a la sociedad, pero tampoco es como para que no deberían existir, porque hay gente que no debería salir de la cárcel nunca en su vida. Así que supongo que absolutamente de acuerdo. Es legítimo transformar los ecosistemas permanentemente para mejorar la calidad de vida de los humanos. Depende del caso. Y depende del impacto medioambiental que eso cause. Supongo que parcialmente de acuerdo. Nadie está por naturaleza predispuesto a la criminalidad. No estoy de acuerdo. Hay un porcentaje de la población que va a salir psicópata y asesino y no puedes hacer nada al respecto. Debe incrementarse el máximo de horas permitido en la semana de trabajo legal. Depende del país. Supongo que ligeramente en desacuerdo. El propósito del sistema judicial debería de castigar a los que van en contra de la ley. ¿Ya lo hace? No entiendo la pregunta. Supongo. Los valores de mi país son superiores a los de otros países. Depende de cuál tengas en cuenta. Parcialmente de acuerdo, supongo, aunque no... Es que no lo sé, neutral. Deberían ser notoriamente mejoradas las condiciones de vida en la cárcel. Sí que es verdad que hay cárceles que están muy mal. O eso es lo que he visto. No tengo ni idea, la verdad, al 100%, pero lo que he oído y lo que he visto dicen que sí, así que supongo que de acuerdo. El transhumanismo será beneficioso porque va a permitirnos mejorar nuestras capacidades. No tengo opinión al respecto. Necesitamos establecer una monarquía para federar a las personas y preservar nuestra... Por favor, qué cosa más innecesaria. Nadie necesita la monarquía, ni la necesitaban ahora ni la necesitaban en el medievo cuando todo el mundo era monarca. No tiene ninguna función. Los miembros de una nación o de una cultura tienen algunas características inmutables que los definen. Supongo que parcialmente de acuerdo, no para todo el mundo. El progreso técnico no debe cambiar la sociedad demasiado rápido. Totalmente de acuerdo, el progreso técnico debería ser lo que cambie la sociedad. Así que la sociedad tiene que cambiar rápido y a mejor. Y aún nos falta mucho. En algunas condiciones específicas la pena de muerte es justificada. Sí. En algunas condiciones específicas, sí. Las categorías mujeres y hombres son construcciones sociales que debe ser sobrepasada. No son construcciones sociales, somos mujeres y hombres y estamos definidos por cosas biológicas, instintivas, diferentes y no precisamente culturales en muchas ocasiones. Debemos aceptarnos como diferentes, entender nuestras diferencias y ser iguales en todo lo que podamos serlo. ¿Debería estar garantizado el derecho de ser anónimo en internet? No. Nadie debería ser anónimo en internet. Todo el mundo debería tener una identidad asociada a su cuenta de internet y no poder ser tonterías de anónimo. Si quieres ser anónimo es que algo malo quieres hacer. Mantener un fuerte crecimiento económico debe ser un objetivo del gobierno. Sí, supongo que sí. Despidos de empleados deben ser prohibidos excepto si están justificados. Claro que no, por favor. O sea, me estás diciendo que una empresa está a punto de morir y no puede despedir a sus empleados, o incluso si no le cae bien por algún motivo, por favor. Imagínate que alguien está impidiendo el trabajo de los demás, pero no es suficiente motivo para despedirlo a nivel legal según las leyes que pueden haber en ese momento, pero es totalmente improductivo para tu empresa y te está haciendo perder dinero. Los activistas deberían siempre actuar estrictamente de acuerdo a la ley. Supongo que no hay problemas que algunas escuelas y universidades podrían ser privadas. No hay problema. La orientación sexual es una construcción social. ¿What? ¿Qué coño quiere decir esta pregunta? A ver, se está refiriendo a que la orientación sexual está impuesta por la sociedad. ¿Es el rollito este de que la heterosexualidad es una construcción social y en realidad no sé qué, no sé cuántos? No pienso que sea una construcción social. Cada uno adquiere la sexualidad que le da la gana de adquirir y punto. ¿Es necesario reducir la edad de jubilación? No, creo que está bien a donde está ya, ¿no? Mi país debe pagar por los daños y perjuicios causados por los crímenes que cometió en otros países. ¿Perdón? ¿Qué crímenes causó mi país en otros países? ¿Se refiere a las guerras? Como si no todos los países estuvieran en guerra y hicieran crímenes contra otros países, en fin. ¿Y total para qué? ¿Para que luego los terminemos pagando los ciudadanos con nuestros impuestos sin tener la culpa de nada lo que hizo nuestro gobierno? Vaya estupidez. Las fronteras deberían ser eventualmente abolidas. Sí, en cierto punto, en el cual aún no hemos llegado, me parece a mí,
pero sí, yo creo que en algún punto de este planeta deberíamos poder viajar entre países y vivir en un sitio u otro sin problemas, pero aunque me parece eso lo ideal, aún creo que no estamos lo suficientemente avanzados como comunidad global para poder hacer algo así. Supongo que la influencia de la religión debe disminuir totalmente, no tiene que tener ningún tipo de influencia. El Estado debería de ser abolido. El Estado es un organismo totalmente necesario, así que no. Los roles sociales de las mujeres y los hombres pueden en parte ser explicados por las diferencias biológicas. En parte no. Todo lo de nuestra sociedad puede ser explicado por diferencias biológicas y por una evolución sociocultural y biológica también de los seres humanos. Así que supongo que de acuerdo. Pero no en parte, sino creo que todo. Los niveles de salario deben ser controlados para garantizar que un trabajador puede vivir de su trabajo. Sí, totalmente. Cualquiera debería poder vivir de su trabajo, obviamente. La colonización espacial es una buena solución para abastecer la escasez de materia prima en la Tierra. Hombre, sí, pero esto es muy ciencia ficción, ¿sabes? Porque, por ejemplo, estamos cerca de poder hacer nuestra primera colonización en Marte en el 2030 y aún así en Marte no hay absolutamente nada. O sea, bueno, supongo que de acuerdo igualmente. La insurrección es necesaria para hacer un gran cambio en la sociedad. No tiene por qué. No tiene por qué ser a través de la insurrección. La eutanasia debe ser autorizada totalmente. Cualquiera debería tener oportunidad de poder morir cuando quiera. Es mejor arrestar preventivamente a alguien potencialmente peligroso en lugar de correr riesgo a que cometa un crimen. Arrestar depende, porque hay muchos arrestos que no sirven de absolutamente nada. Que te metan 24 horas en un cuartelillo de la policía no va a hacer absolutamente ningún tipo de cambio en esa persona, porque luego va a salir y va a cometer el crimen igual. Creo que lo mejor sería hacer una especie de vigilancia, aunque claro, tenemos suficientes recursos para hacer una vigilancia de cada uno de ellos. Yo creo que sí, la verdad. Así que supongo que ligeramente en desacuerdo. Debemos luchar contra el calentamiento global, absolutamente es un hecho comprobado científicamente y existe. La justicia debería siempre considerar el contexto y el pasado del condenado y adaptar consecuentemente su condena. Supongo que sí. Algunos sectores o tipo de trabajo deben ser apoyados financieramente. Si te refieres a que todos paguemos los impuestos de esos sectores o tipos de trabajo, no. Los cambios en la manera de vida de un individuo puede producir cambios en la sociedad. ¿De un individuo o de un individuo generalmente? Supongo que sí. Las personas transgénero nunca serán realmente del género que les gustaría ser. A ver, biológicamente, si hablas de nacer de ese sexo, obviamente no. Ahora, si te refieres a si se podrían cambiar el género perfectamente, yo creo que sí. Tampoco entiendo muy bien esta pregunta. Supongo que sí. Me decanto por el sí. El objetivo principal de una pareja es tener al menos un hijo. Ay, ¿qué cojones un hijo? ¿Por qué? No. Los individuos que salgan de prisión deberían estar acompañados en su reinserción. Sí, yo creo que sí. Las empresas estatales deben ser manejadas como las empresas privadas, seguir la lógica de mercado. Competencia, rentabilidad, totalmente. Si no se duermen en los laureles y no hacen nada productivo. Los ingresos y el capital deberían ser grabados para redistribuir la riqueza. ¿Riqueza? No, yo no creo en la distribución de riqueza. No pueden ser cuestionados los poderes de un sitio en elecciones organizadas por el Estado. Obviamente, si han sido elegidos, me parece más que evidente. La investigación producida por mi país no debe estar disponible para otros países. No. Debería estar disponible y venderse para aumentar la riqueza de ese país por haber conseguido más investigación. Mi religión debería expandirse lo más posible. ¿Cómo respondo a esta pregunta? Porque soy ateo y mi religión debería expandirse lo máximo posible. Supongo que se refiere a si es religiosa, así que totalmente de acuerdo. En desacuerdo. Las diferencias sociales entre grupos étnicos no pueden ser explicadas por la biología. Creo que todo puede ser explicado por la biología y la evolución sociocultural, así que la deslocalización es un mal necesario para mejorar la producción. Supongo que sí. Una no nace mujer, más bien se llega a serlo. ¿Y por qué pones esto entre comillas? ¿Qué clase de pregunta política es esta? ¿Qué se supone que tengo que responder a esto? No entiendo a qué hace referencia esta pregunta. Así que no sé qué. Debemos aceptar cambios en nuestra forma de consumir alimentos para limitar la explotación de la naturaleza. Sí, supongo que sí. Una huelga general es una buena manera de adquirir nuevos derechos. Creo que en España desde que era adolescente viví igual 4 o 5 huelgas generales y sirvieron solo para bloquear el país o mi zona y fue un absoluto despropósito sin nuevos derechos ni nada y al final terminaron volviendo a trabajar porque mira. Así que creo que no. Es injusto establecer una pena mínima para un delito o un crimen. ¿Qué sería lo justo? Es que estas preguntas están muy raras planteadas, la verdad. O sea, que si es injusto... Es que no sé a qué puede hacer la referencia tanto el sí como el no. Así que voy a poner neutral porque no está bien planteada esta pregunta. Se deben reducir los residuos reduciendo la producción. No, se deben reducir los residuos investigando nuevas formas de no crear residuos o reciclándolos, nunca reduciendo la producción. El chauvinismo nacional durante competiciones deportivas no es aceptable. Bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana en las competiciones deportivas. Quieren ser en plan orgullosos de su país, allá ellos. Nadie debe enriquecerse de ser dueño de un negocio, vivienda o tierra.
¿Perdón? Claro que sí, si no, ¿cuál es la motivación de ser dueño de un negocio? No enriquecerte, ¿qué cojones? Estupidez. Necesitamos hacer compromisos con la oposición para aplicar nuestras ideas. Sí, claro que sí. Hay que llevarse bien y tener de acuerdo con ciertas cosas. Bien, última pregunta. ¿La explotación de los combustibles fósiles es necesaria? Por desgracia sí, pero ojalá no lo fuera. Así que parcialmente de acuerdo. Por fin. Qué cosa más pesada. Vale, mi bandera es fea, fea, fea. Pero algo más bonito, pero es horroroso. Libertad, trabajo, orden. No sé ni lo que es el constructivismo ni el esencialismo, así que estamos bien. Justicia de la rehabilitación, justicia de castigos. Progresismo, conservadurismo. Ah, mira, soy un 71% progresista. ¿Y un 29% en qué? No tengo ni idea. Voy a ponerlo más grande por si no lo veis bien. Soy un 7% comunista. ¿Y de dónde ha salido esto exactamente? Regulacionismo, laissez-faire. La verdad es que no tengo ni idea de... No tengo ni idea de qué significan estos conceptos, sinceramente. Revolución, reformismo. Sí, bueno, algunos sí que sé lo que son. Bueno, pues este ha sido mi text político. Espero que os gustara, ya que me lo habéis pedido un montón que lo hiciera. Si queréis que responda alguna pregunta en concreto que os hayáis quedado con dudas, pues dejadme en los comentarios y tal vez haré un vídeo entero al respecto de esa cosa con las que podáis haber quedado con algún tipo de duda. He intentado resumir las cosas lo máximo posible, la verdad. Algunas cosas he pasado a dar la opinión porque eran muy largas o no venían a cuento. Y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.